Esta tarde tenemos en la línea y agradecemos muchísimo esta posibilidad de platicar nuevamente con el doctor Julio Guatto. Él es economista mexicano radicado en Estados Unidos, profesor de economía en el John Jay College de la City University of New York y que ha estado conversando con la Agencia Central de Noticias sobre diversas temáticas en torno a la economía estadounidense, también la situación de migración que platicamos en una última conversación en este enlace radiofónico. Doctor Julio, un gusto saludarlo nuevamente en este espacio. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. En nuestras conversaciones pasadas, tú señalabas que vistas desde el exterior se ven en parte más claras y a la vez un poco más oscuras. Una de tus colaboraciones periodísticas más recientes en Medium es este que se llama Respeto al movimiento antorchista. Presidente de México respeta a Antorcha. ¿Observas un trato incorrecto del titular del Ejecutivo contra un movimiento social de amplia trayectoria, de representación social, y que podría estar abriendo la puerta a un conflicto social de dimensiones desconocidas? ¿Qué te lleva a a escribir esta colaboración, Julio? Pues observando, por un lado, los comentarios, las alusiones indirectas que ha hecho el presidente en algunos de sus discursos en los que ha estado presentando algunos de sus programas de apoyo a determinados grupos demográficos. Y en esos discursos él ha hecho referencia a Antorcha Mundial. Y es una alusión indirecta y por ende tóxica viniendo desde la presidencia. Es una referencia a Antorcha Campesina o al movimiento antorchista. Y a mí me parece grosero que el presidente no llame a Antorcha por su nombre, que lo conoce perfectamente. Y, y ese tipo de indirectas me parece que envenenan el ambiente político en México. En particular, él, cuando hace esas alusiones, las hace en el contexto de la presentación de estos programas, en donde dice que tradicionalmente en México ha habido organizaciones que han estado intermediando en la transmisión de esos recursos hacia la población y que han estado recibiendo moches. Pero me parece insidioso que no formule la acusación directamente. Es decir, si lo que está diciendo es que él tiene evidencia de que, por ejemplo, Antorcha Campesina ha estado haciendo eso, pues que lo demuestre, en lugar de hacer ese tipo de insinuaciones. Y si no tiene esas pruebas, entonces que no lo diga, porque eso no contribuye al clima que él ha dicho que quiere para México, que quiere limpiar la vida pública en México, quiere hacerla más honesta, quiere hacerla más directa, que las cosas se mencionen por su nombre. Y entonces él tiene que comenzar por poner el ejemplo en eso. Entonces eso me parece a mí mal, por las razones que doy ahí en ese artículo, en esa nota. Las dos razones principales. La primera de ellas es, se sabe que en algunas regiones de México hay una historia de conflictividad social muy alta. Por ejemplo, yo tengo un cierto conocimiento porque he seguido esos acontecimientos desde que vivía yo en México, de los conflictos en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, también en Chimalhuacán. Yo fui profesor en la Universidad Autónoma Chapingo hace muchos años. Algunos de mis estudiantes, gente muy buena, gente muy honrada, con el corazón bien puesto, han estado participando con Antorcha. Homero Aguirre, a lo mejor ya se lo olvidó, pero él fue mi estudiante. Y bueno, conozco la trayectoria de ellos como activistas políticos y, y bueno, eso me preocupa. Me preocupa que las insinuaciones que hace el presidente le sirvan de cobijo a gente que tiene propensiones violentas y que sienten que sus intereses están siendo afectados por el desarrollo político de Antorcha.
Es decir, Antorcha tiene una base de masas en algunos municipios y ellos se han visto afectados, han visto que fueron desplazados y fueron desplazados por la vía electoral y perdieron con el voto popular, pero no se resignan y muchos de ellos no tienen ningún escrúpulo para cambiarse de bando político. Pues, Morena es una formación política relativamente reciente en la historia de México. Tiene unos pocos años de haberse formado. Y hay algunos de esos grupos en algunas regiones de México que se han adherido a Morena y que están tratando de cobijarse bajo la sombrilla política de Morena, pues para seguir haciendo lo que siempre han hecho, es decir, intereses caciquiles. Y eso me preocupa. Me preocupa que puedan utilizar eso para cometer actos de violencia contra activistas políticos de Antorcha. Y eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, que ese tipo de descalificaciones contribuyan o le permitan al Congreso y al Ejecutivo el negarle a las administraciones antorchistas, a los municipios que están gobernados por antorchistas, o en comunidades en donde los antorchistas tienen influencia, esas descalificaciones puedan servirles para negarles la satisfacción a demandas que son legítimas. Es decir, si el programa del presidente se basa en primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, lo cual me parece un eslogan muy bueno, en efecto, eso hace falta una distribución sustancial de la riqueza en México para que México pueda desarrollarse, porque en gran parte la situación económica y la situación en general social de México se debe mucho a esta inequidad que hay en la distribución de la riqueza y en la distribución del poder político. Entonces, que se dé prioridad a los pobres, eso me parece muy bien. Entonces, que sobre la base de eso, sobre los méritos de las demandas que están formulando los antorchistas, que se vea si son válidas o no, en lugar de hacer este tipo de descalificaciones que sirven para ponerlos a la defensiva y entonces negarles ese tipo de recursos que son necesarios para esas comunidades. Por ejemplo, Chimalhuacán es un municipio muy poblado en el oriente del Estado de México y que tiene muchísimas necesidades, y los antorchistas, me parece, por lo que yo he visto desde por acá y cuando yo visito México, a veces me doy una vuelta por ahí, entonces yo he podido ver que han estado haciendo un buen trabajo, han estado utilizando los recursos obviamente para obras y servicios que benefician a amplias capas de la población. Yo conocí Chimalhuacán antes de que tú hubieras nacido, Francis, y bueno, Chimalhuacán estaba en una situación deplorable. Y cuando los antorchistas se organizaron y a través de un proceso electoral en el año 2000 conquistaron la presidencia municipal, a partir de entonces se ha visto un cambio espectacular en el municipio de Chimalhuacán. En Iztapaluca más recientemente, pero también. Entonces yo he estado mirando eso y esos municipios tienen derecho a mantener sus programas de desarrollo, a seguir adelante, porque han utilizado el dinero público de una manera probadamente buena para la población, y sería lamentable que el gobierno les negara esos recursos.